Hola, ¿cómo estás? Permíteme en esta tarde bendecir tu vida y compartir contigo una maravillosa palabra de nuestro Dios. Acompáñame ahí hasta el libro de Santiago, capítulo 2, los versos 18 al 23. Dice así: pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Bueno, aquí lo primero que encontramos ciertamente, así literalmente, dos personas conversando entre sí y a lo mejor hablando de lo que es la fe, el uno con el otro. Y uno dice, yo tengo fe porque creo en Jesucristo y creo en mi Señor y creo en el Espíritu Santo y que ellos viven dentro de mí, me acompañan y están conmigo todos los días. Y es totalmente aceptable. Viene otro y le dice, yo tengo fe porque yo actúo, yo voy y obro, yo voy y hago. Yo voy y trabajo, porque si vamos a algunos significados de la obra, que viene del griego ergon, que significa también trabajo, hechos, laboral, como esfuerzo u ocupación. Entonces vemos lo que le está diciendo, cierto, este amado hermano aquí en una conversación de dos hijos de Dios. Dice, yo estoy trabajando en la obra del Señor y yo demuestro mi fe o aplico mi fe en las obras. Uno por fe vivía y el otro por fe tenía obras. Pero mira, avancemos. El verso 19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. O sea, estamos hablando de la fe sola. La fe sola. Recuerden que esta conversación nace que uno es solo fe y el otro es solo obra. Entonces, haces bien en tener fe. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Y aquí ya está uniendo, ¿cierto?, estas dos maneras de fe. Está uniendo la fe por el creer, como lo dice, ¿cierto? Hasta los demonios creen, la fe por el creer, con la fe por el obrar, por el trabajar. Eso es lo que quiero compartir contigo en esta tarde, que Dios nos ha llamado a ser trabajadores de su obra, de su viña, ¿cierto? De ese llamamiento hermoso que puso en tu vida y en mi vida. Dios nos ha llamado a trabajar en la casa, en la obra del Señor, en la viña del Señor, donde te ha puesto a ti, donde me ha puesto a mí, que el Señor nos ayude y nos levante y nos haga encaminarnos en esta suma de ambas cosas, que nuestra fe por creer en Jesucristo, en el Salvador de nuestra vida, también se sume a la fe por obra. Mira lo que dice el verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham? Es una pregunta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¡Wow! Y es una gran pregunta porque si pensamos en aquel tiempo y vamos en ese momento, Abraham no estaba viendo nada, ¿cierto? Tenía promesas. Jehová Dios de los ejércitos le había prometido una tierra nueva, una descendencia como la arena del mar. Y hasta ese momento lo único que Abraham tenía era su hijo Isaac. Era lo único que tenía, ¿cierto? Su esposa, obviamente, y todas sus pertenencias, si lo queremos ampliar. Pero lo que tenía hasta ese momento como descendencia era su hijo Isaac. ¿Y él qué tuvo que hacer antes de manifestar esa fe que lo llevó a ser el padre de la fe? Tuvo que obrar, tuvo que trabajar. Porque ¿hacia dónde se dirigía? A levantar altar a Jehová. O sea, estaba trabajando en la obra de Dios. Estaba trabajando en levantar edificación. Wow. Y por ahí puede estar nuestro camino siempre, ¿cierto? Por ahí podemos llegar a decir, Señor, realmente lo que tú buscas es que mi vida sea levantada, que mi casa sea levantada, que mi familia sea levantada como un altar a tu presencia. Wow. Y una vez que nuestro altar partamos en lo personal, nuestra vida, hablo por mí, y así también el crecimiento de una familia pueda llegar. Pero ¿quién va a traer ahí? Sino Dios. Jesucristo los va a manifestar por la obra de mantenernos creyendo en Él, por la obra más la fe que nos mantiene siendo fieles a Dios. No estamos viendo. Abraham partió no viendo. Cuando recibió a su hijo y la promesa seguía, serás el padre de multitudes. Pero él, ¿qué siguió haciendo?
siguió en la obra, siguió en la obediencia, siguió levantando altares, levantando holocaustos al Dios vivo. Que nuestro corazón, nuestra fe, nuestro espíritu, lo que podamos hacer para Dios, se sume nuestra fe en lo espiritual con nuestra fe en la obra del Señor. Porque recuerda que no es por obra para que nadie se gloríe, sino todos podríamos decir, yo ofrendo, yo doy limosna, yo hago esto, soy salvo. No. La obra nuestra viene a través de buscar la presencia de Dios, de adquirir esto, lo que adquirió Abraham, que aunque no ve, sigue creyendo, sigue alabando, siguió exaltando, siguió haciendo para lo que fue llamado. Levantar altares, adoración, exaltación, reconocimiento a Jehová Dios Todopoderoso. Mira, acompáñame en el libro de Éxodo, versículo 10, verso 3, mira lo que pasa acá. Dice: Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le advirtieron: así dices el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Wow, aquí vemos que Moisés y Aarón, a lo mejor de una mirada más externa, y si me permites parafrasearlo de esta manera, de una mirada desde afuera, ellos no estaban creyendo a la fe, sino que fueron y obraron. Porque dice el Señor de los hebreos. ¿Y no eran ellos hebreos? Es sorprendente encontrar esa palabra. Ellos eran hebreos. Y vienen donde el faraón y le dicen el Señor de los hebreos. ¿Por qué no dicen nuestro Dios, nuestro Señor? Es porque en ese momento, antes, recuerda que estamos aquí al inicio, Israel todavía está cautivo en Egipto. En ese inicio donde hemos estado tú y yo muchas veces, y a lo mejor podemos volver a estar ahí porque somos personas en lo natural todavía y perfeccionando la obra de Dios en nuestra vida todos los días a través de su palabra. Pero ¿a qué voy? Y quiero compartir esto. Ellos estaban en su inicio solo llevando obra, porque escucharon la voz de Dios y fueron y pusieron en obra lo mismo que puso Abraham, a ir y llevar a su hijo al altar. Fue la obra. No vieron nada todavía. Abraham no había visto todavía multitudes. Moisés y Aarón todavía no sabían de la victoria gloriosa que iba a llevar a cabo Dios con este pueblo. Pero estaban obrando, estaban trabajando en la presencia de Jehová. Aleluya. Mira, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, dice en el verso 4: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. Wow, ahí vemos una manifestación, una obra de la fe. Ahora es fe, porque Jesucristo tú y yo no lo hemos visto físicamente, humanamente, pero le reconocemos y tenemos esa fe grande en nuestro Salvador. Y hemos adquirido ciudadanía celestial, salvación, vida eterna, vida nueva. Hemos sido transformados por la llenura del Espíritu mediante la fe. La fe. La invitación hoy día es: sumemos nuestra fe en Cristo Jesús al trabajar en su casa, al servir a Dios, al buscarle, ¿cierto? Con nuestras obras de altar, con nuestras obras de ir y obedecer, con nuestras obras de estar ahí en su casa, en el templo. Y permíteme compartirte el último versículo. Dice en el libro de Gálatas 3:7: por lo tanto, sabed que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por fe. ¡Wow! Tremendo. Aleluya. Somos descendientes de Abraham por fe. Pero la fe también con nuestras obras, que es servir a nuestro Dios, estar en su casa, seguir adelante en este camino, que no hemos sido llamados por fe a salvación, y lo tomamos por fe y lo compartimos por buena obra. Buena obra, amar a nuestro prójimo, servir en su casa, entregarle amor a aquel que lo necesita simplemente. Que Dios bendiga tu vida y esta palabra te llene y te colme de bendiciones. Amén.